¿Cómo andan, alfas? Bienvenidos una vez más a estos live, en este caso de los días jueves, donde estaremos justamente viendo mi estrategia, mi operativa en futuros de criptomonedas, que hace muchísimo tiempo lo venían pidiendo y el día de hoy llegó ese famoso webinar, así que espero que se encuentren excelentes. Muchísimas gracias a OKEX por justamente hacer posible este espacio, por el apoyo, así que muchísimas gracias. Hace bastante que no estoy operando cripto, pero eso no quiere decir que la operativa que yo llevaba o que llevamos incluso en alfa no tenga que ver o no sea efectiva. Así que el día de hoy les voy a estar explicando cómo hice gran parte de mi dinero. Hasta estos últimos años yo me dedicaba a operar solamente cripto, así que la mayor parte de mi dinero de ganancia de trading, la más gruesa, venía de haber operado en cripto. Así que los que nos siguen hace bastante tiempo se acordarán, hemos hecho vivos donde realmente ganábamos muchísimo dinero. Así que bueno, veremos cómo continúa. El motivo por el cual dejé de operar futuros de cripto es sencillamente por ustedes. Porque cuando las criptos suben hay mucho público, pero cuando está el invierno, cuando estamos en el cripto invierno, hay menor cantidad de tráfico, y eso para lo que sería alfa afectaba bastante. Entonces decidimos ir a un mercado donde el tráfico sea un poco más estable, pero se puede operar a la compra, a la venta, en tendencia alcista, en tendencia bajista y en todo tipo de momentos. Así que no me fui porque no funcione o porque hay otra cosa que funcione más, sino justamente por una cuestión de volúmenes y por una cuestión de volatilidad. Entiendo que cuando sos experimentado te puede llegar a ser más sencillo operar en volatilidad, operar en mercados donde estén realmente muchos movimientos volátiles, versus alguien que no es tan experimentado, que prefiere operar momentos donde el mercado esté volátil en pares donde no se mueva tanto el precio. Por ejemplo, euro dólar o dólar yen. Por ejemplo, yo opero euro dólar porque es el par más conocido, más famoso de Forex. Pero bueno, el motivo es ese, muchachos. No es porque no funcione ni nada. La gran cantidad de dinero hasta que agarré fondeo la había hecho toda con cripto, así que ahí lo tienen. Para ir comenzando este webinar vamos a tratar de ir bastante rápido, porque si no se va a hacer muy extenso y es mucha información la que van a estar recibiendo. Así que por mi parte les digo que es normal no entender el 100% de todo esto o no saber cómo enlazar todo a la primera. Así que no te preocupes, porque justamente va a quedar subido este webinar, lo vas a poder repasar. Y este material, estas fotos, estas diapositivas que preparé para esta clase, te las vas a poder llevar también. Así que no te preocupes, solamente vas a tener que poner atención. Trata de no distraerte, trata de correr el celular a un costado y de poder tomar nota de cosas que a vos te sirvan, si es que hace falta, para ayudarte después cuando repases esta clase. Así que esas notas propias de vos mismo te van a servir para poder seguir adelante a medida que vos veas una y otra vez justamente este material. Esto no es una promesa de resultado, es una promesa de orden, donde realmente si vos hacés lo que tenés que hacer, vas a poder llegar al siguiente nivel y vas a poder hacer que la operativa que está testeada matemáticamente a largo plazo y a lo largo del tiempo, y la matemática trabajen para vos. Así que el objetivo es ese, poder enfocarte en hacer lo que tenés que hacer, en hacer lo correcto, y que la operativa y la matemática estén de tu lado. Una vez entendido esto, hay factores que nunca vamos a poder eliminar de nuestro trading. Sin embargo, esos factores sí se pueden controlar para que cuando sucedan no nos agarren desprevenidos o en una mala situación. Así que espero que este material les sirva, y realmente va a ser un manual el cual ustedes puedan revisar una y otra vez para poder llegar al resultado. Créanme que no hay mucho más que esto, realmente es una información de alto nivel, de alto calibre, con la que yo y mis estudiantes hemos llegado a tener un gran resultado. Hemos tenido vivos donde íbamos ganando más de $4.000 en vivo, literal. Yo teniendo, no sé, era 2020, me imagino, 2021 aproximadamente. Yo ahora tengo 26 años, era bastante joven en ese momento y ya estábamos bastante avanzados con lo que era futuros, ¿no? Así que bueno, todo ese conocimiento viene de aquellos años, viene de aquellas épocas, viene de aquellas experiencias que he logrado obtener. Así que el mercado no cambia, muchachos, menos en un periodo tan corto de tiempo. Puede llegar a cambiar en, no sé, 15, 20, 25, 30 años, de una forma que vos ni siquiera te llegues a dar cuenta, porque se hace de una forma muy lenta. Así que, muchachos, toda esa experiencia simplemente
si nosotros agarramos y la refrescamos, vuelve a estar disponible para nosotros, así que para eso traje este material para ustedes. Una vez entendido todo este comienzo, tenemos que saber que el trading es el arte del engaño. ¿Por qué el arte del engaño? Porque si nosotros supiéramos que la gran cantidad de conceptos que nosotros solemos encontrar, por ejemplo análisis técnico, funcionaran, si eso realmente funcionara, todas las personas que operen con ese material deberían ser rentables o deberían ganar dinero. Y sin embargo, nosotros sabemos que en el mercado de 100 personas hay más de 90 que pierden, ¿no? Entonces, por algún motivo, por algo, esas personas son operadores perdedores, que a partir de ahora le vamos a empezar a llamar retail traders, no por hacerlo de una forma despectiva, sino que es el nombre que nosotros le denominamos dentro de la estrategia. Así que una vez entendido esto, tenemos que entender que lo primero que nosotros nos vamos a estar encontrando de conceptos que nosotros tenemos que saber que probablemente no te funcionen es el concepto de soportes y resistencias. Nosotros bien sabemos que cuando vemos un techo con varios toques, solemos pensar cuando recién comenzamos y solemos ver en los libros de trading que representarían supuestamente un nivel fuerte, pero realmente esto no es así. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir viendo técnicamente, pero créeme que esto es el primer engaño que nosotros vamos a tener frente a nuestros ojos. Así que el trading principalmente es el arte del engaño, chicos, así que acá vamos a encontrar la primera pista para que nosotros podamos detectar de cómo es que nos engañan. Así que fíjense que nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques. Y fíjense que luego de eso el mercado rompe hacia arriba, cuando en realidad supuestamente era un nivel fuerte, era un nivel que tenía mucha fuerza supuestamente. Entonces fíjense que termina sucediendo todo lo contrario y el nivel es roto con mucha fuerza, de forma muy bruta, muy fuerte. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Fíjense que nosotros acá estamos viendo que lo que sería un techo, se convierte en piso. Y a partir de ahí el mercado debería subir. A nosotros nos suelen enseñar en el mercado que podemos ver al estilo de un nene jugando con una pelota. Yo se los voy a dibujar ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos escuchar? Que la persona que tenemos acá, hagamos de cuenta que el avión es una pelota, cuando patea ese avión, el avión ¿qué es lo que hace? Va volando y empieza a estar todo por acá. Entonces, fíjense que nosotros cuando el avión llega hasta acá, empieza a rebotar acá, acá, acá. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Que el rebote, que es un techo, se suele transformar en un piso para continuar subiendo, ¿no? Eso es lo que normalmente nosotros solemos encontrar. Con el ejemplo del nene de la pelota podemos ver que, por ejemplo, si rompe ahí, podría ser esto el precio, rebotar ahí, o directamente ya cambiar de estructura. Y nos enseñan que un techo se convierte, un piso se convierte en un techo. Entonces ahí lo tenemos al revés también. Esto es lo que nosotros solemos ver normalmente en todos los libros de trading, de análisis técnico y demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que si esto funcionara realmente, todos seríamos millonarios, o al menos los que operaran con este tipo de operativas serían millonarios. ¿Por qué? Porque justamente sería fácil encontrar un techo y a partir de ahí que lo haga piso y que el precio comience a subir o al revés. Pero fíjense finalmente qué es lo que sucede. Nosotros acá vemos muchas velas de inducción a compra, 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 compra. Y probablemente el stop lo pondríamos por debajo de esta mecha. ¿Comparten ese pensamiento? Porque nosotros estamos comprando, tenemos el techo, ponemos el stop por debajo de la mecha y por debajo del techo, que ahora está haciendo piso. Esa es la lógica que nosotros vemos en los libros de trading. Entonces fíjense que a partir de ahí se acumula mucha liquidez por acá. Literal, se acumula muchísima liquidez. Y a partir de ahí, ¿qué hace el mercado? El mercado manipula y una vez que toma ese dinero, fíjense que no respeta, el piso igual a techo no lo respeta, lo manipula, rompe, manipula esta mecha y a partir de ahí sube. Entonces fíjense como el primer concepto que nosotros ya estamos aprendiendo dentro del trading ya está para dudar, ya está dudoso, está para desconfiar, fíjense. Y ahora vamos a ir con otro punto importante, que es la otra parte fundamental de la operativa, que son las trendline. ¿Cuántos de acá, al igual que los soportes y resistencias, aprendieron líneas de tendencia al momento de arrancar a estudiar trading? Cuéntenme ahí por el chat cuántos de ustedes comenzaron de esta manera
¿Qué les puedo decir también de las líneas de tendencia? Atención, las líneas de tendencia también son muy sencillas de marcar. Espero que compartan esto conmigo, porque realmente es encontrar un punto A y un punto B, un punto 1 y un punto 2, y hacer un trazado normalmente de la trendline. No hay más que eso. Entonces, al ser un concepto tan sencillo, es muy fácil de manipular. Como anteriormente hemos visto el caso de que el techo se hace un piso y el precio manipula y sube, acá lo mismo. Nosotros tenemos una trendline donde tenemos un tercer toque, que es donde se suele dar la manipulación, donde se suele dar la trampa, donde realmente encontramos liquidez. ¿Por dónde? Por debajo de la trendline. Fíjense, todo por debajo de acá. Hay personas que colocan su stop porque están comprando, esperando que a partir de este momento el precio rebote hacia arriba. Entonces, esto lo que genera es mucha liquidez por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente después de eso, que el precio justamente manipula y a partir de ahí sube, al igual que anteriormente. Entonces, fíjense esto. Tenemos piso igual a techo, manipula y se da el movimiento. Trendline, manipula y se da el movimiento. Ahora, ¿qué conclusión podríamos tomar con esto? Que sería mejor operar después de la manipulación, ¿no les parece? Y que cuando nosotros tengamos un piso igual a techo o una trendline con un tercer toque, probablemente se encuentre una manipulación, que después nos va a servir eso. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo estamos viendo en 30 minutos, por ejemplo, ¿no? A esto. Pero si nosotros esto lo estamos viendo en 4 horas y el precio está acá, consolidando, probablemente vos sabés que va a romper hasta abajo y tenés 1, 2, 3, 4, 5 velas de 4 horas bajistas que podés aprovechar en M1, que va a llevarte la tendencia hacia abajo. Por ende, con la información esta de H4 vas a M1 y ejecutás en base a esa temporalidad. No te espantes, no te asustes, ahora lo vamos a ir viendo, pero esta información te va a servir para absolutamente todo, tanto para calcular esta mini manipulación y agarrarla, como justamente para esperar la manipulación y a partir de ahí operar. Así que ahí lo ven ejemplificado nuevamente también para poder tenerlo en mente. Una vez que entendimos esto, vas a tener que saber que el mercado se mueve de 3 maneras. Principalmente la que estamos viendo en pantalla es la de consolidación. En la consolidación nosotros tenemos el precio en un rango, en un periodo donde justamente se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de cierta cotización y no sale de ahí. Eso quiere decir que nosotros tenemos movimientos de corto alcance, poco volátiles y de corta llegada. Que sería básicamente movimientos muy consolidados que no se dan fuerte, que son los que nosotros queremos tomar, básicamente movimientos volátiles para poder alcanzar rápidamente nuestro objetivo. ¿Por qué queremos esto? Porque sabemos que operamos con ratio positivo. Entonces, al tener que el gráfico recorrer el doble que lo que puede recorrer cuando nosotros vamos a perder, por ejemplo, si para tocar stop tiene que recorrer 0,5% y para tocar TP tiene que recorrer un 1%, el precio tiene que recorrer el doble para tocar TP que para tocar SL. Entonces probablemente si no tomas un movimiento rápido tarde muchísimo en tocarte tu TP, porque tiene que recorrer el doble que si te tocara SL, lógicamente. Entonces de esta manera siempre nosotros lo que vamos a buscar es estar dentro la menor cantidad de tiempo en el mercado. Si nosotros podemos estar 1, 2, 3, 5 minutos, lo menos posible, va a ser lo mejor que pueda pasar para poder llegar al siguiente nivel. Así que siempre vamos a estar buscando movimientos volátiles, de largo alcance y con estructura clara. Así que cuando vemos una consolidación, realmente es la mayor cantidad de veces que pierdo plata. Así que tengan cuidado con eso, es el peor enemigo. Nunca vamos a poder saber cuándo el mercado deja de consolidar. Sí, lo que podemos hacer es dejar de operar básicamente hasta que veamos una dirección clara. Pero aún así puede estar semanas el mercado consolidando, por ejemplo en H1 o en H4, y en temporalidades menores estar afectado por eso, así que mucho cuidado. Pero bueno, traten de evitar siempre la consolidación. Ese es el primer punto para entender qué tipo de movimiento puede tener el precio. Puede estar consolidando, puede estar en tendencia alcista o puede estar en tendencia bajista. La consolidación es esta que acabamos de ver. Ahora vamos con la tendencia bajista. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos frente a una tendencia bajista? Principalmente porque tenemos puntos estructurales, que son puntos bajos y puntos altos, que acá están representados con un círculo rojo,
donde nosotros vemos que cada vez esos círculos rojos, los altos son más bajos y los bajos son más bajos. Esto quiere decir que tenemos una estructura bajista, y una estructura bajista quiere decir que muy probablemente nosotros estemos beneficiados para ejecutar ventas. Entonces de esta manera, como en consolidación no estamos beneficiados para nada, acá estamos beneficiados para ejecutar movimientos a venta, es decir que el precio caiga, ¿ok? Dentro de lo que sería la estructura, nosotros vamos a tener alcista, y a diferencia de lo que sería la estructura bajista, nosotros acá los puntos estructurales vamos a tenerlos cada vez más altos. Fíjense, este bajo es reemplazado por este bajo que es más alto, y este alto es reemplazado por este alto que es más alto que el anterior. Entonces acá en este caso vamos a siempre estar beneficiados con las compras, muchachos, con movimientos a compra. Entonces, una vez que nosotros entendemos justamente la estructura, tenemos que entender que esta estructura tiene una estructura en H1, una estructura en H4, una estructura en M30, una estructura en M1. Entonces, en base a eso, nosotros lo que vamos a tener que tener en claro, que es que vamos a tener una dirección, una temporalidad de dirección, que va a ser tu dirección principal, y una temporalidad de operativa, que va a ser básicamente donde vos ejecutes el trade. Por eso el ejemplo que acabo de dar recién en la trendline, por ejemplo, que si yo estuviera viendo esto en H4, podría capaz este movimiento en M1 agarrarlo. ¿Por qué? Porque en H4 lo estaría utilizando como dirección, M1 estaría utilizando como acción. ¿Está muy bien eso? No, en general sería ideal utilizar H1 M30 como dirección y ejecutar en M1, M3 o M5. Pero en este caso, si estás viendo en H4 que claramente va a caer, vas a estar beneficiado de encontrar una confluencia en M30 también, seguramente, porque hay bastante diferencia. Así que entendiendo esto, vamos a volver para acá, y nosotros lo que tenemos que saber es que dentro de este movimiento que nosotros acá estamos viendo en H1 como un movimiento simple y claro de un impulso, vamos a ver que en temporalidades menores eso directamente está desglosado todo en estructuras pequeñas internas. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Toda esta estructura interna conforman el movimiento de H1, que nosotros lo vemos de esta manera, pero internamente se expresa de esta manera. Una vez entendido eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente entender justamente dónde nosotros estamos ubicados para poder saber qué es lo que nosotros tendríamos que hacer y hacia qué dirección operar. Entonces en este caso nosotros podemos ver el impulso de H1 cómo está representado en una estructura interna, y fíjense que acá directamente veníamos en una estructura alcista y tenemos un quiebre de este bajo con este movimiento, y a partir de ahí un retroceso y nueva estructura ya bajista. Fíjense, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, todo cada vez más bajo. Entonces de esa manera nosotros podemos entender que estamos en una tendencia bajista en M5, mientras que en H1 es simplemente un retroceso, por ejemplo, quizás, ¿no? Es un movimiento bajista. Y acá tenemos una tendencia alcista en M5 y en H1 tenemos un simple movimiento. ¿Qué es lo siguiente que justamente tenemos que saber para poder continuar con una operativa sana, para poder continuar con una estrategia que realmente sea eficiente? Y para ello es entender los order blocks. Puntualmente nosotros utilizamos order blocks, pero tienen que cumplir con ciertos parámetros básicamente para poder ser válidos. No es que nosotros operamos cualquier tipo de order block, sino que realmente tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder agarrar y decir: este es un order block que a mí me llama la atención y que realmente es válido y operable para la estrategia. Así que directamente nosotros ahí podemos encontrar bloques de órdenes, como lo dice directamente la palabra, que hagan que el precio empiece a rebotar y salga disparado, ejecutando nuestras órdenes instantáneamente junto con el precio. Así que estos order blocks son fundamentales para entender cuál movimiento nosotros tenemos enfrente es importante y cuál no, y para poder determinar si lo que nosotros estamos viendo está interesante o simplemente es un movimiento más que puede llegar a ser indicio de una consolidación. Así que los order blocks para mí me sirven mucho para entender si el order block se ve bien
que muy probablemente la volatilidad y el movimiento se está viendo bien también. Es decir, que la ruptura se tiene que ver también bien acompañando ese order block. Así que tiene varios puntos que son importantes. Por ejemplo, el punto de partida, ¿ok? Cómo es que justamente sale el precio, si sale todo consolidado o si sale con velas fuertes. Cómo rompe, si rompe por poco, rompe por mucho. Si rompe por poco puede ser una consolidación, una manipulación, disculpen. Entonces corro más riesgo. Acá fíjense que rompe con todo, rompe fuertísimo. Entonces de esta manera yo estoy seguro que es una ruptura. Si rompiera por poquito, es decir, si estas tres velas blancas de acá no estuvieran, yo podría desconfiar que esto es una mecha para que el precio pueda seguir cayendo y que esto no funcione. Entonces de esa manera nosotros tenemos que tener un buen quiebre, tenemos que tener un buen movimiento de partida y todo el movimiento tiene que tener graficado este grosor, este ancho, 2 veces más. O sea que tiene que contar 1, 2, 3 cuadros naranjas. Si el cuadro último, el tercero, llega hasta el punto anterior donde llegue el movimiento, es decir, que el movimiento sea mayor, estamos bien porque es un order block de movimiento explosivo, ¿ok? Después, la ruptura tiene que cerrar totalmente por fuera la vela. Por ejemplo, esta vela, esta de acá no cierra totalmente por fuera, ¿ok? Esta sí, esta ya cierra por fuera de este punto, la anteúltima, ¿ok? Esta es una vela totalmente por fuera. Acá se valida el quiebre, ¿ok? Importante entender eso. Después, ¿cuál sería el order block? El order block sería la vela más grande de la última bajista o alcista. En este caso, yo lo que hago es utilizar la mecha también. Fíjense que acá la más grande es la azul, ¿ok? Yo utilizo la azul. ¿Por qué no utilizo esta mecha hacia adentro también? Porque no me gusta tener niveles con mechas hacia un solo lado. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo en general para que no se compliquen? Marquen la última vela bajista, en este caso si el order block es alcista, y la última vela bajista si el order block es alcista. Creo que lo expliqué bien. Pero es la vela azul si van a comprar, la vela blanca si van a vender. Que les quede claro eso. Así que en este caso la última vela azul sería esta de acá. Entonces el order block lo marco en toda esa vela de mecha a mecha. El order block va marcado desde este punto hasta este punto, del low al high. Sería de acá hasta acá. Por eso acá lo van a ver marcado de esta manera. Y en el siguiente, que es un ejemplo bajista, van a estar marcados de esta manera, que es la última vela blanca antes del movimiento, que sería bajista. Así que acá lo van a ver marcado de esa manera también. Bueno, ya lo dijimos, tiene que tener volumen. Tiene que tener un quiebre con cuerpo. El quiebre tiene que tener una vela OHCL, que es esto que vimos acá. Tiene que tener totalmente la vela fuera, ¿ok? De esa ruptura. Y el order block no debe tener ningún toque. Fíjense que acá el precio no había tocado nunca. Cuando el precio dispara hacia arriba no había sido tocado. Y acá lo mismo, el precio dispara hacia abajo, no fue tocado. Entonces eso quiere decir que es un nivel fresco. ¿Qué es un nivel fresco? Un nivel que no fue tocado. Nosotros acá al principio hemos visto que las zonas donde tenían muchos toques, el precio no eran zonas importantes ni zonas fuertes, sino todo lo contrario. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que el precio rompe justamente y no termina funcionando. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que saber que lo contrario a eso es que el precio no tenga nada. Si tiene muchos toques es una zona débil. Si no tiene toques es una zona fuerte. ¿Por qué? Porque las órdenes que se encuentran acá directamente todavía no fueron activadas. Entonces cuando el precio llega hasta esa cotización, se activan esas órdenes y a partir de ahí el precio dispara, se mueve. Entonces por ese motivo es mejor que no tenga ningún tipo de toque. Y si tiene un toque ya baja la probabilidad. Ya tiene 2 toques, descartalo totalmente. Así que personalmente utilizo order blocks que no tienen toques. Después acá tenemos otro ejemplo donde no tiene toques, un ejemplo bajista, y a partir de ahí cae bien. Algo muy importante del order block es la cantidad de velas que nosotros tenemos acá en el order block. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un OB que tiene una gran consolidación, fíjense que no termina funcionando. Acá tenemos muchas velas en la base, esto se llama base, ¿ok? Muchas velas en la base. A partir de ahí
vemos que es un order block de mala calidad. Versus order block que tienen pocas velas en la base, como este o como este, es un order block de muy buena calidad. Entonces de esa manera nosotros a través de todos estos conceptos, tipo de ruptura, tipo de vela, rompimiento, cantidad de toques, etcétera, cantidad de velas en la base, todo eso nos va a puntuar el order block, va a poder darnos un indicio de saber si puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar. Fíjense que acá nosotros tenemos un ejemplo donde el precio consolidó mucho en la base y no funcionó. Y acá tenemos un ejemplo donde el precio tocó varias veces la zona y no funcionó, terminó rompiendo hacia abajo. Entonces mucho cuidado con eso. Lo más importante para nosotros entender cómo poder tomar entradas, cómo entrar al mercado correctamente y cómo saber que la matemática siempre va a estar en nuestro favor, es a través del Fibonacci, que te aparece de esta manera como un arco iris cuando vos recién lo agregás al gráfico, pero a partir de que nosotros lo configuramos de esta manera, que podés tomar una captura en este momento si querés, e igualmente está esta configuración en el libro que te voy a regalar cuando termine este webinar, pero podés tomar una captura de esto y cuando lo configuras de esta manera te quedan estos tres niveles y el inicio y el fin, que es como yo personalmente lo utilizo. ¿Y por qué borré todos los demás niveles? Porque son niveles que personalmente no les veo utilidad para la operativa que yo estoy utilizando. Entonces por mi parte no son niveles que yo utilice, así que por eso decidí no utilizarlos. Este es el Fibo que uso, estos son los tres niveles que a mí personalmente me interesan y me gustan. Y ahora vamos a ver cómo ejemplificar casos para poder tomar entradas por medio de Fibonacci. Así que con esto nosotros vamos a empezar a ver ejemplos prácticos de cómo tomar este tipo de entradas. Lo primero que tenemos que saber básicamente es que el Fibonacci se marca de principio a fin del impulso, donde el 100 o el 1 va en el inicio del impulso y el 0 va en el final. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una ruptura alcista. Fíjense que venimos todos en una estructura bajista, bajo, 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 alto, bajo, más bajo, todo más bajo. Y a partir de este alto el precio lo rompe hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una nueva estructura porque venía de hacer altos cada vez más bajos a hacer un alto cada vez más alto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Del inicio al fin de ese impulso, de esa nueva estructura, trazamos el Fibo y a partir de eso nosotros esperamos nuestra entrada. ¿Por qué dejé estos tres niveles? Porque son los tres niveles que matemáticamente va a empezar a favorecernos para poder tomar entradas. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos estos niveles anteriores, por ejemplo yo si opero en el 38, que es este nivel naranja, voy a tener que esperar una ruptura muy grande del 0% para que me dé mi take profit, y es lo que yo quiero evitar, porque muchas veces el mercado rompe por poquito y se vuelve, rompe por poco y se vuelve, y yo no quiero arriesgarme justamente a que sí o sí tenga que ser una ruptura de X tipo para poder ganar. Entonces de esa manera yo evito que tenga que romper por mucho colocando TPs cortos por cercanía del 0. Entonces, ¿cómo yo me beneficio con la gestión? Entrando un poco más abajo, con retrocesos más profundos. No me interesan los retrocesos cortos, me interesan los retrocesos más profundos. Así que esto sería básicamente el por qué tengo estos niveles y por qué utilizo esos para entrada. Así que una vez que entendimos eso, nosotros vemos que tenemos los niveles de entrada, esperamos el retroceso y a partir de ahí vemos que el precio reacciona muy bien. Así que este es un ejemplo a compra. Si nosotros lo queremos justamente ver a venta, lo damos vuelta de esta manera. No, mentira, pequeño chiste, pero es totalmente igual, nada más que de forma al revés. El Fibo iría de arriba hacia abajo, así que tendríamos que esperar un retroceso hacia arriba, donde tendríamos principalmente primero el nivel 62, 75 y 79 para tomar nuestro movimiento a venta. Así que ahora vamos a meternos dentro de lo más picante, que es básicamente la liquidez, ¿no? Que es justamente lo que ustedes quieren saber. ¿Qué es la liquidez? Básicamente stop loss. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto anteriormente a lo largo de este webinar qué es lo que sucede con los conceptos más conocidos que nosotros solemos ver dentro de los libros de trading. Que esto es una zona fuerte, se termina rompiendo. Que el techo igual a piso es muy efectivo, no termina funcionando porque manipula y se da. Entonces, presten atención acá. ¿Ustedes qué creen? Que el precio, ¿por qué motivo justo limpia esta mecha
y a partir de acá. ¿Por qué creen que sucedió eso? Porque hay liquidez. ¿No les parece que puede llegar a ser una buena respuesta? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la liquidez? ¿Cómo podemos representar la liquidez? Con stop loss. ¿Por qué? Porque acá están todos los stop loss de las personas que piensan que este techo se convierte en piso y el precio va a subir. Entonces de esta manera, todo por debajo, todo por acá, se encuentran los stop loss. Entonces, estas personas quieren comprar, ¿ok? Y para tocar esos stop loss, les venden. Les van en contra a ellos. Entonces, ¿qué es la liquidez? Stop loss de los retail traders, básicamente. Por eso nosotros tenemos que evitar siempre ser la liquidez y tratar de usar esto a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si esto no existiera, nosotros no tendríamos la posibilidad de saber, che, el precio ahora ya está listo para subir. No lo podríamos saber porque sería siempre en momentos random. Pero como existe la manipulación, nos da indicios, nos da información que nosotros podemos utilizar. Porque no se olviden que esto es el juego de la información. Es tener la información de hacia dónde tengo probabilidad de que el precio se mueva. Entonces, gracias a esa información que yo puedo tomar de esto, en el juego de la información, voy a poder tomar beneficio de estos movimientos. Voy a tomar ventaja de saber qué es lo que puede llegar a pasar. Y tomar ventaja de no ser de esos que colocan el stop acá. ¿Cómo puedo tomar ventaja de eso? Por ejemplo, si esto es H4, nosotros sabemos que acá hay liquidez de H4, que el precio puede caer. Estos son todo velas de H4 o H1. Nosotros vemos que efectivamente acá también tenemos una trendline. Ahí la ven. Fíjense esto. Acá tenemos una trendline también. De cierta forma. A mano alzada es difícil de trazar. Pero ahí tenemos una trendline. Entonces fíjense que acá, si esto fuera H1, quiere decir que estas velas de acá, como vemos, están representadas de esta manera. En H1 tengo un movimiento, pero dentro de H1 tengo todo esto para aprovechar. Entonces si yo veo que en H1 tengo probablemente una caída en el precio, que sería esto de acá, si yo sé que probablemente tengo eso, lo que voy a tratar de hacer es aprovechar toda esta subida, todo este desarrollo, que en este caso sería una bajada, como podemos ver acá. Toda esta bajada la debería yo aprovechar en temporalidad menor, por más que en H1 yo esté viendo simplemente un movimiento así o un movimiento así limpito. Entonces de esta manera, si yo veo que en H1 tengo una y se vienen 2, 3, 4, 5, 6 velas para liquidar acá y liquidar esta trendline porque tengo liquidez, muy probablemente voy a saber que voy a encontrar esto en temporalidad menor. Entonces voy a aprovechar todo esto con Fibonacci, con manipulaciones, con formatos de entrada para poder tomar esa entrada. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, nosotros ¿qué hacemos? En M5 nos preparamos para esto. Entonces tenemos mucha más probabilidad de que en M5 suceda esto si estamos apoyados de que en H1 tiene que suceder esto. ¿Se entiende cómo voy generando una historia? Cómo voy generando desde una información de H1 una bajada de temporalidad para en M5 encontrarme con esto. Y cuando me encuentro con esto es favorable porque yo voy a tener una dirección clara para poder ejecutar hacia esa dirección. Una vez que entendimos qué es la liquidez, nosotros podemos saber que el retail trader, como bien vimos al principio, cuando ve un nivel fuerte acá arriba, ¿qué es lo que sucede? Que se acumulan muchas órdenes de stop por acá a venta para justamente esperar que el precio caiga. Entonces, ¿qué es lo que justamente termina sucediendo posterior a eso? También presten atención que es un order block que tuvo muchos toques. Tuvo varios toques. Acá directamente yo, en lo personal, lo marqué cortito, pero lo hubiera marcado hasta acá, hasta esta velita azul, honestamente. Porque me gusta un poco más. Y fíjense que tenía varios toques. De igual manera, este naranja tiene un toque, 2 toques, 3 toques. Ya está, listo. Hagan de cuenta esto, miren. Yo les voy a explicar por qué cada vez que toca el precio tiene menos probabilidad. Hagan de cuenta que acá, en este nivel, nosotros vemos hasta acá, ¿no? Todo esto no existe todavía. Nosotros acá, en este nivel que estamos teniendo, hagamos de cuenta que tenemos 100 millones, ¿no? ¿Qué hace el precio? Bueno, estos toques ni los contemos. Toca acá, se come 50 millones. O 40, hagamos de cuenta que se come 40 millones, ¿no? Quedan 60 millones de estos 100. Toca de nuevo, se come otros 40. O sea que quedan 20 de esos 60. Y acá se come
15 de esos 20. Quedan 5. Entonces, cada vez que el precio toca, tiene más o menos posibilidad de que el precio caiga. Menos. ¿Por qué? Porque tiene menos plata. Acá tenía los 100, tocó, se comió 40. Acá tenía 60, tocó, se comió 40. Entonces ya acá no queda nada. Quedaban 20, no quedan 100 como al principio. ¿Se entiende? Entonces por ese motivo justamente es que cada toque que da el mercado en un nivel tiene menos probabilidad de que justamente se respete. Así que fíjense que acá evidentemente había mucha liquidez por acá y el precio sube. ¿Por qué el precio sube fuerte también? Porque la liquidez le da nafta al precio. O sea, cuando hay mucha plata por ir a buscar, hay mucha intención de cobrar, hay mucha fuerza para poder ir a buscarla. Así que en general las manipulaciones son fuertes, son brutas. Así que lo van a ver de esta manera, como lo están viendo acá. Fíjense que rompe con todo. Así que lo van a ver representado. Y después tenemos otros tipos de manipulaciones que son los famosos doble piso, triple piso, doble techo, triple techo. Todos esos patrones acá, fíjense que tenemos doble techo, triple techo. Acá tenemos triple piso, doble piso. Todo eso, fíjense que no funciona en general. Suele ser manipulado. ¿Por qué? Por la razón que vimos recién. Porque acá, si el precio, por ejemplo, tenía, no sé, 100 millones... Tocó en la primera vez, por ejemplo, y le quedan 60 millones. Se come 40, por ejemplo. Y acá quedan 60. Toca de nuevo. Se come 40, quedan 20. Y así. Toca de nuevo, se come 15, quedan 5. Pum, se come todo. Listo, rompió el nivel, ya no sirvió más. Entonces fíjense cómo a partir de eso se va comiendo toda la liquidez que se va acumulando todo por debajo. Y a partir de ahí da el movimiento normalmente. Así que el doble piso, triple piso, todo eso, al igual que los soportes, resistencias, trendline, todo eso, a partir de este momento trata de evitarlo. Así que bueno, acá tenemos otro ejemplo que nosotros habíamos visto también al comienzo. Fíjense que en general acá tenemos un detalle importante. Dentro de todo esto, acá, fíjense que tenemos punto A, punto B y punto C, que sería este. Acá tenemos patrón de entrada. ¿Por qué hay patrón de entrada? Porque se generan más stop todo por acá. Plata, 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 plata. ¿Por dónde se cubren estas personas? Por debajo de esta trendline. Por debajo de eso. Entonces a partir de acá hay todo stop, 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 todo por acá. Entonces es negocio que el precio caiga. Así que ¿qué es lo que hace? Cobra y a partir de ahí da el movimiento. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos stop por aquí debajo y stop por aquí debajo. Entonces el precio iba a subir. Pero ¿qué es lo que necesitaba? Que todos los que están comprando no agarren ese movimiento que acaba de darse acá. No querían que todos esos compradores ganen de ese movimiento. Entonces, ¿cómo funciona el mercado? Básicamente, elimina a todos esos compradores que estaban con stop acá y stop acá, con ese movimiento, ¿ok? Y a partir de ahí da el movimiento. Pero eso no es lo único, porque fíjense que cuando acá rompe, cuando el precio rompe estos suelos, ahí, ¿qué es lo que pasa? Retrocede. ¿Y qué pasa cuando retrocede? ¿Qué hay acá? Le voy a sacar una foto solamente a eso. ¿Qué hay ahí? Un patrón de vela envolvente a venta bajista. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula más plata acá arriba. ¿Por qué? Porque justamente cuando se da este patrón, se ejecutan ventas, ¿no? Cuando se da este patrón también se ejecutan ventas. Ventas, ventas. Cuando se da este patrón ventas, esta vela azul llegó hasta acá con todo. Manipuló acá arriba eso. Llegó acá con todo y era venta. Entonces, ¿dónde se encuentran todos los stops? Por encima de todas estas mechas. Entonces, ¿qué es el stop? Combustible. Así que el precio va a subir fuerte y puede subir fuerte gracias a que tiene ese combustible. Entonces, no solamente elimina a todos los compradores, sino que necesita combustible vendedor para subir. O sea, todos los que compraron, todo por acá, por esta zona, todos esos compradores perdieron porque bajó. Y todos los vendedores que vendieron por esta zona perdieron porque subió. Entonces fíjense cómo hicieron perder a todos, literal. Entonces de esa manera es como van manipulando el mercado. Así que acá lo tenemos en forma de trendline. Y bueno, es como nosotros lo podemos distinguir. Después de esto, ¿cómo nosotros podremos
utilizar a nuestro favor este tipo de información, ¿no? Cómo nosotros podemos entender cómo funciona. Principalmente cuando nosotros entendemos que el precio ha manipulado, quiere decir que nosotros tenemos mucha más posibilidad de poder tomar entradas, posibilidades de estar exentos de esa manipulación. ¿Por qué? Porque el precio justamente ya ha manipulado, ¿ok? Entonces, una vez que manipuló, tenemos menos probabilidad de que vuelva a manipular porque ya lo hizo, lógicamente. Entonces, punto número 1 que me tengo que llevar de acá: no operar sin manipulación. ¿Por qué no operar sin manipulación? Porque puedo ser manipulado. Y punto número 2, operar posterior a esa manipulación porque tengo menos probabilidad de que suceda después de que eso ya ocurrió. Entonces, a partir de eso, entendiéndolo, podemos saber que nosotros podemos tomar ventaja, como bien mencioné, y es lo que nosotros nos va a diferenciar de poder saber que un movimiento está listo para continuar o que probablemente todavía le falte. ¿Por qué? Porque nosotros veamos esto. Si nosotros tenemos acá solamente esto que están viendo en pantalla, ¿cómo ustedes saben si está o no está listo el precio para caer? No pueden saberlo, no hay forma. ¿Por qué? Porque no hubo una manipulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como indicio de que el precio pueda llegar a caer? Esa manipulación, básicamente. Entonces, la manipulación es lo que nos da el activador para saber que el precio está listo para dar el movimiento que nosotros esperamos. Entonces, a partir de eso, tenemos que esperar solo movimientos que tengan dicha manipulación. Por ejemplo, acá nosotros tenemos doble toque, triple toque con esta vela, 3 toques, manipulación, y a partir de ahí ruptura, quiebre de estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que este quiebre de estructura probablemente sea verídico. ¿Por qué? Porque justamente antes de ese quiebre tenemos una manipulación. Entonces, rebobinando, ¿ok? A todo esto que yo te estoy mencionando ahora. Los quiebres que no tengan una manipulación previa probablemente puedan llegar a ser quiebres falsos. Y me vas a decir, Nicanor, pero ¿cómo quiebres falsos si muchas veces vemos que no manipula y sigue? Sí, pero ¿te vas a exponer a eso o vas a esperar tu escenario de alta probabilidad esperando a que manipule y operando después? Yo personalmente soy un trader de alta probabilidad, entonces prefiero el segundo escenario. Y te aseguro que si operas el primer escenario, cuando no esperas la manipulación te va a manipular, así que vas a terminar operando después de la manipulación a los golpes. Así que te recomiendo que hagas eso. Segundo, si vemos una manipulación previa a la ruptura, quiere decir que esa ruptura probablemente sea verídica. Y esa manipulación me va a estar generando un order block, el cual le denomino order block de oro. Así que de esa manera nosotros vamos a estar denominando cualquier tipo de order block que esté conformando una manipulación. ¿Ok? Entiendo que acá ya se empieza a poner un poco más heavy, así que van a tener que ver varias veces el video. Lo bueno es que justamente va a quedar subido, van a llevarse un PDF con todo este material explicado y todo, así que no se preocupen. No empiecen a hacerse problema porque no llegan a entender o porque hay conceptos que quizás se empiezan a mezclar un poco. Entonces fíjense que nosotros acá tenemos manipulación de este techo y a partir de ahí la ruptura, y eso hace que el retroceso e impulso funcionen. Fíjense que acá a partir de eso rompe, retrocede el mercado y a partir de ahí cae. Así que podemos ver un gran ejemplo de eso. ¿Okay? Y después tenemos una segunda manipulación que es lo mismo, ¿no? Que como nosotros vemos acá es manipulación de este doble toque, de este doble techo, puede ser un doble o triple piso también, no hay problema. Manipulación de inicio de tendencia se denomina esto, que genera un order block de oro. ¿Ok? Manipulación 1, indicio de tendencia. Manipulación 2, continuación de tendencia. ¿Cuál es la continuación de tendencia? Esta que tenemos acá, por ejemplo. Nosotros acá tenemos una trendline directamente. ¿Qué es lo que yo debería esperar? Yo debería esperar una manipulación, básicamente, del punto B para continuar con un impulso número 3. ¿Por qué? Porque el mercado es raro que haga esto así sin manipular. Lo que generalmente hace es esto. Acabo de ver así. Trendline, manipula y a partir de ahí continúa subiendo. Que es básicamente lo que vimos algunos ejemplos atrás. Que es esto, ¿no? Trendline, doble impulso, A, B, manipula y sigue. Así que ahí lo tenemos. Nosotros esto lo podemos ver y se denomina manipulación de continuación de tendencia. ¿Por qué se denomina así? Porque acá tenemos impulso 1 e impulso 2.
Acá es inicio de tendencia porque solamente tenemos manipulación para impulso 1. ¿Se entiende la diferencia de las dos liquidez que tenemos? 1, inicio de tendencia. 2, continuación de tendencia. Ahora hay una gran pregunta, Nicanor, ¿es necesario que obligatoriamente quiebre la trendline, así el precio y siga? No, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque acá en este caso B, el impulso número 2, es mucho más largo que A. ¿Ok? Pero en general puede ser al revés, como en este caso que nosotros estamos viendo acá, que el impulso B es más corto que A. Entonces depende de eso que va a ser más fácil o más difícil que te rompa la trendline y continúe. Acá, cuando tenemos B más corto es más fácil porque el retroceso, aunque no sea tan profundo, lo rompe igual. Pero cuando tenemos B largo, como en este caso, el retroceso tiene que ser muy profundo para romper. Que en este caso lo hizo, pero justamente lo que suele pasar con B largo es que muchas veces tenemos una trendline muy acostada, algo así capaz. Capaz que tenés una trendline, no sé, acostada así, ¿entendés? Y que no te lo llega a romper. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te genera otro pico ahí, te genera otra estructura interna dentro que te rebota en la trendline. Acá no lo hizo, entiendo que no. Bueno, depende cómo estaba marcada la trendline, honestamente. Yo creo que en algún broker el precio estaba un poco más abajo y capaz que sí coincidió con ese tercer toque. O que en 5 minutos esto fue una vela envolvente hacia arriba con esta mecha y ahí fue una inducción. Pero en general en este tercer toque suele hacer un bajo, que es el que manipula antes de seguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apoya, por ejemplo, en este order block y continúa. Eso no puede ser que le genere dudas, pero no es tan complejo de entender. Tenés opción A, que B sea más corto que A. Opción B, que B sea más largo que A. Entonces, que B sea más largo que A me genera la posibilidad de que me genere otro nuevo punto interno y que rebote en el punto de B. Lo cual, eso me genera dos cosas: que tenga una trendline la cual no llegue a tocar porque está muy acostada, o que me genere una trendline muy vertical como acá y que sí la llegue a romper por más que B sea más largo que A. Como pasa en este caso, por más que B sea más largo que A, la trendline está vertical, la llega a romper, incluso acá también manipula este punto y sigue. Así que ojo, acá bueno, lo ven, acá lo tenemos. Este es la especie de suelito que suele dar para manipular y seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no está apoyado, como les digo, en otro broker capaz que sí se veía apoyado o lo que fuere. Pero suele estar apoyado en la trendline ese punto. Así que ojo con eso. Así que bueno, ahí lo tenemos. Este sería el otro tipo de manipulación, el otro tipo de liquidez que nosotros tenemos. Y ahora es importante entender en qué sesiones nosotros vamos a estar operando. Yo les recomiendo, para operar cripto, que operen durante Londres o durante Nueva York. Así que para eso van a poder utilizar lo que sería el indicador Session Chart, donde van a poder colocar directamente su configuración para poder saber en qué sesión están y qué sesiones van a estar operando, para que les quede de esta manera. Así que ustedes van a poder ver así de estos colores las sesiones que ustedes puedan operar. Así que yo les recomiendo que operen Londres y Nueva York, porque justamente son las sesiones más volátiles, aunque en realidad lo mejor siempre va a ser operar Nueva York. ¿Por qué? Porque tiene la paridad con el dólar, BTC, USD, T. Así que por eso es que justamente yo en lo personal les recomiendo más que nada operar Nueva York. Y es lo que yo operaba y con lo que más gran cantidad de dinero hice. Así que eso es lo que les puedo llegar a decir. Y después vamos a vincular todo, porque hay que entender que todo esto que estamos viendo en pantalla simplemente son conceptos. Pero ¿cómo yo puedo hacer para vincular todo esto? Principalmente entender cómo nosotros podemos agarrar y combinar todos estos conceptos que tenemos acá. Fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una tendencia bajista. Nosotros acá le podemos sacar una foto para dibujarlo. Tenemos una tendencia bajista, impulso, retroceso e impulso. Y a partir de ahí vemos un doble suelo. Quiero que me respondan en el chat a ver qué es lo que se imaginan que hay por debajo de acá. ¿Qué era lo que pasaba cuando había un doble suelo? Lo manipule, lo rompa, excelente. Entonces ahí ya vamos a tener una primera dirección, vamos a tener un primer indicio, vamos a tener una primera información que nosotros vamos a poder aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trazar Fibonacci y trazar el order block posterior a eso. Ya tenemos dirección, ya sabemos en este caso que vamos a vender. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la entrada? Es lo que vamos a ver. Primero, Fibonacci y order block, en ese orden.
Así que acá lo tenemos ya marcado directamente. En este caso, fíjense que el order block queda marcado de esta manera. Yo lo que les recomiendo cuando les queda así es que lo lleven hasta el punto máximo, ¿ok? Hasta lo que sería el 1 del FIBO, siempre. Y personalmente cuando tomo estos tipos de entrada, lo que yo hago personalmente es agarrar y tomar la entrada como mínimo en el 75. Por más que el order block, como en este caso, comprenda una zona un poco más abajo. Yo si voy a ejecutar, siempre voy a tomar la entrada en el 75. Si voy a estar justamente buscando un realineamiento para entrar en temporalidades menores, puede ser que a partir del 62 ya, si el order block lo comprende, yo esté buscando la confirmación. Pero para entrar en general, como siempre tengo que tener un ratio de 1-2, lo que necesito básicamente es entrar siempre en el mismo nivel para poner el stop siempre sistemáticamente en el mismo lugar y llevarme el ratio en el mismo lugar sistemáticamente. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Yo, si tengo un order block más chico, un order block más grande y coloco mi entrada en base al order block, voy a tener más stop, menos stop, voy a entrar más arriba del FIBO, más abajo del FIBO. Entonces esa gestión se me ensucia, llamémosle. Entonces, para tomar entradas, yo siempre sigo una rigurosidad, más que nada por ese motivo, para la matemática de la gestión que nosotros estamos ejecutando de riesgo-beneficio. Entonces, entendido eso, en temporalidades mayores, como tenemos que esperar que se desarrolle el mercado, que consolide, que rompa, manipule, hacia un lado, hacia el otro, esto, aquello, se puede tener cierto punto de flexibilidad para poder entender que a partir del 62 el precio ya comprendió un retroceso profundo y que probablemente a partir de ahí podamos empezar a ver una caída. Así que acá lo tenemos marcado correctamente, tenemos liquidez objetivo, Fibonacci, order block, ruptura, quiebre bueno, buenos movimientos, estamos bien para vender. Y fíjense que el precio antes de eso me genera una liquidez interna. Entonces acá vamos a empezar a enumerar lo que sería la entrada, lo que yo le denomino 1, 2, 3, 4. ¿Por qué le denomino 1, 2, 3, 4? Porque es muy fácil entender los conceptos a través de números, donde el 1 es una manipulación. Fíjense que acá el 1 manipula todos estos saltos que tenemos acá. Así que acá tenemos el 1. Eso se denomina número 1. ¿Ok? Esto no quiere decir que número 1 sea siempre inicio de tendencia. Porque acá la tendencia ya venía desarrollada, por ejemplo. Entonces, no siempre 1 va a estar como indicio de tendencia. Eso es una duda común. Así que tenemos 1. Tenemos manipulación de puntos contrarios a lo que yo voy a hacer. Si voy a vender, necesito una manipulación de puntos altos. Si voy a comprar, necesito una manipulación de puntos bajos, siempre contrario a lo que yo voy a hacer. Entonces, una vez entendimos eso, nosotros, ¿qué es lo siguiente que vemos? El número 2, que es la ruptura. Acá tenemos el número 2. Rompe bien este punto con vela OHCL y todo lo que ya sabemos. Esta vela azul es una vela OHCL ya. Si no, la blanca también, tenemos varias velas. Entonces, eso es el número 2, la ruptura. Número 1, manipulación. Número 2, ruptura. Número 3... ¿Cuál va a ser número 3? La manipulación interna. ¿Ok? ¿Vieron el caso que yo les dije recién de lo que sería la trendline? Que muchas veces te genera otro punto estructural como este de acá. Lo manipula y sigue. Bueno, nosotros internamente eso le llamamos liquidez interna. ¿Ok? Le llamamos liquidez interna. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que si tenemos esa liquidez interna, le vamos a denominar número 3, ¿ok? Que sería este doble o triple techo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos dinero, tenemos plata. Ahora la duda es, si está en el 75, ¿toma la entrada? ¿No toma la entrada? Honestamente, acá tendrías el stop acá arriba. Así que si tomaste la entrada en el 75, no te llega a sacar nunca, no llegas a tocar stop. Por más que manipule, no manipule, lo que sea. Así que yo en lo personal te recomiendo que la tomes igual. En general, la liquidez interna no se da en el 75, se da en el 50 o en el 38. Así que tranquilo, este es un caso distinto a los que solemos ver. Pero bueno, por ejemplo acá, si este movimiento sería más largo, tenemos el 100 acá arriba, el 75 todo por acá arriba. Entonces podría manipular tranquilamente, llegar al 75 y cae. En este caso se dio más arriba la manipulación. Nada más, un pequeño detalle, no cambia en absolutamente nada. Pero para que estés acá y te lleves absolutamente toda la información, todos los detalles,
todo lo que a vos se te ocurra es necesario justamente que lo sepas. Así que bueno, una vez que vemos esto, vemos que la liquidez interna es la número 3, ¿ok? Que es todo lo que encontramos dentro del FIBO. La liquidez interna sí o sí tiene que estar entre el 0 y el 1 del FIBO obligatoriamente, ¿ok? Al igual que la 1 tiene que estar en el 1 del FIBO obligatoriamente, ¿ok? Así que bueno, una vez entendido esto, ¿qué es lo siguiente que tenemos? La liquidez objetivo. Acá un error común es confundir esta dirección como liquidez objetivo, porque acá tenemos liquidez objetivo, pero esto es liquidez objetivo para la dirección, no para la entrada. Así que en este caso yo lo que les recomiendo siempre es que la liquidez objetivo, que sería lo número 4, esté bien pegado a la entrada que ustedes estén tomando. Es decir, que esté bien pegado a partir de este punto de acá. Que sea de lo último que está pasando en el precio, ¿no? Que no sea algo del 98 como estamos viendo acá, que es re viejito. Que es de la dirección y muy viejo. Tratar siempre de que sean liquidez cercanas. Acá por ejemplo tenemos esta posible liquidez cercana. Una trendline que acá probablemente tenemos personas que estén intentando comprar, pero no han ejecutado seguro porque bueno, el precio cayó con todo. Así que muchos lo que hacen igualmente es colocar la trendline. Cuando llega el precio acá, tienen una orden colocada al limit, con el stop por ahí debajo esperando que el precio siga subiendo. Así que bueno, eso es principalmente lo que nosotros podemos encontrar con los retail traders que utilizan la trendline. Así que la liquidez, siempre traten de que esté bien cerquita de este punto del 0, que es básicamente el que rompe 2. Así que tenemos 1, liquidez de manipulación, 2, ruptura, 3, liquidez interna, 4, liquidez objetivo. Así que esos serían los puntos. Y fíjense que esa liquidez la manipula el precio y a partir de ahí rompe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos después de esa ruptura? A ver si lo pueden ver junto conmigo. Nosotros acá vemos que confirma. Tenemos dirección, tenemos absolutamente todo. Ahora, ¿cómo tomamos la entrada? Nosotros vemos que el precio confirma. ¿Qué es lo que debería suceder? Deberíamos tener una ruptura del número 4. Entonces el precio debería llegar hasta acá. Bueno, sería impulso, retroceso e impulso. Eso sería lo que debería hacer el precio para continuar ese movimiento. Entonces fíjense que el primero ya se cumple bien directamente. Este por ejemplo lo podés tomar con neutralización. Pero el segundo es el importante, básicamente porque tenés una liquidez objetivo más clara acá. Fíjate esto. ¿Yo qué tengo acá? Liquidez objetivo, acá tengo 1, 2. Este sería 4, liquidez objetivo, y ahí me está haciendo 3. Está generando la número 3. ¿Lo ven claro? 1, manipulación de punto contrario. Voy a vender, manipulo un alto. 2, rompe. Es decir que tengo un cambio de estructura. Ya tengo una estructura bajista. Este bajo es reemplazado por ese bajo que es más bajo que el anterior. Y acá que tengo un doble toque. Una liquidez. Entonces tengo 4. Y acá que tengo altos. Altos que probablemente yo podría esperar que manipule y caiga. Entonces, ¿qué debería hacer? Trazar el FIBO de acá hasta acá. Esperar que el precio llegue hasta el nivel y vender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo debo hacer? Colocar la entrada en mi nivel de FIBO correspondiente. Yo acá tengo el FIBO trazado, tengo el order block, que es lo siguiente que voy a hacer. Trazar la entrada, básicamente, que sería esto que están viendo en pantalla. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Simplemente el retroceso hasta la zona de entrada y a partir de ahí, justamente, la caída. Así que de esta manera es como tomarían la entrada, básicamente. Así que es como yo realmente hice la mayor cantidad de dinero operando futuros de cripto. Y es la estrategia con entradas más efectivas y eficaces al día de hoy, a 2025. Así que acá lo pueden llegar a ver a detalle. Y de esta manera hemos llegado hasta el final de lo que sería operativa. Y ahora vamos con lo último, el último detalle que nosotros podemos llegar a tener, que es básicamente la parte de gestión. Entonces, ahora hagamos de cuenta que tomamos esta operación, ¿no? Que queríamos calcular. Ese sería el trade que yo quisiera tomar, por ejemplo. ¿Cómo voy a gestionar esto? ¿Cómo yo voy a apalancarme para poder gestionar todo esto? Lo primero que yo voy a mirar es cuánto tengo de stop. En este caso 0,19%, me lo dice acá. Entonces yo voy a tener 0,19% de stop. 0,19% yo me voy a apalancar por 100. Ok. Eso quiere decir que yo tengo 0,19 por 100.
yo voy a perder haciendo esto, básicamente, el 19%, ¿ok? Perdiendo este trade de lo que yo invierta, ¿ok? Entonces yo necesito hacer que 19% sea lo que yo voy a invertir. Entonces si yo quiero que 19% sea, por ejemplo, $10, ¿cuánto debería yo meter para saber eso? Yo debería saber que 100 por 10 dividido 19, yo tendría que meter 52,63 para poder perder el 19% y que sea esos $10, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero desmentir con esto? Que el que opera 100x o que el que opera 125x o al apalancamiento que ustedes deseen, no necesariamente va a estar sobreapalancado, no necesariamente va a ser un banana, no necesariamente va a ser un capo, ni ser un crack. Sencillamente está utilizando el apalancamiento para lo que es, como una herramienta para gestionar nuestra operativa de la forma que corresponde. Nada más, no está haciendo ninguna locura. Entiendo que frente a ojos de ustedes pueda llegar a ser muy sexy, pueda llegar a ser muy llamativo, pero no está haciendo más que utilizar justamente la herramienta como corresponde. ¿Qué es lo que pasaría si yo esto debo justamente apalancarme por 10? Por ejemplo, vamos a dar cuenta que yo me apalanco por 10, esto da 1,9, y yo necesito hacer que 1,9 dé $10, por ende yo creo que lo que debería invertir es 526, perdón, con 30. Entonces fíjense que mientras acá yo, utilizando correspondientemente el apalancamiento en el punto número A, en este cuadro número A, necesito solamente para abrir esta operación $52, acá en el punto B, yo para abrir esta operación necesito $526. Esto quiere decir que con el mismo capital yo podría abrir 10 operaciones a la vez, que no es lo recomendable, evidentemente, claramente, ¿no? Pero es a modo de ejemplo. Entonces el capital va a estar mucho más optimizado de esta manera. Así que acá lo tienen, el stop lo van a tener de acá. Esto cambia rotundamente si el stop es mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, hagamos cuenta que tenemos una zona muy cargada de pips y tenemos, no sé, 1,20 de stop, por ejemplo. Tenemos 1,20 por 100. ¿Qué es lo que pasa? Se va de 120%. ¿Ok? Entonces ahí supera el 100%. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bajar el apalancamiento. Por ejemplo, 1,2 por 50. Entonces esto me va a dar 60. Yo debería hacer que $10 sea el 60% de lo que meta. Entonces hago lo mismo. 100 por 10 dividido 60. Ahí está, yo debería meter $16 con 66 para perder $10. Entonces yo puedo hacer eso, menos 60. Yo perdería esos $10. Siempre tengan en cuenta que acá faltan comisiones, etcétera. Que recuerden que registrándose con el link que está en la descripción de este vivo van a tener un 20% de por vida en comisiones con OKEX, que tiene unas muy buenas comisiones para poder operar futuros. Así que eso va a afectar a esta cuenta, pero es ínfimo. Así que sépanlo. Después también lo que tiene OKEX es que al costadito te dice cuánto dinero vos estás arriesgando. Así que lo pueden hacer de esa manera, lo pueden hacer de esta manera. De la manera que a ustedes les parezca mejor, lo van a poder estar utilizando. Así que no habría ningún tipo de problema. Esto es para arriesgar lo que ustedes tengan que arriesgar. Y además para poder desmitificar y desmentir que el que opera a alto riesgo es un trader que se sobreapalanca o que no sabe lo que hace. O que está haciendo gambling, que está apostando. Eso no es así, porque te lo estoy demostrando con números, con matemática, con hechos, de que no es de esa manera. Así que chicos, de esta manera vamos concluyendo lo que sería el webinar. Les voy a mostrar el material que les voy a regalar a los que se quedaron hasta el final. Fíjense que acá nosotros tenemos el material donde tenemos las diapositivas que fuimos trabajando a lo largo de todo este webinar y todos los ejemplos. Tenemos todos los módulos absolutamente para poder entender toda la perfección. Así que acá lo tienen. Todos los que participaron de este webinar van a poder tener acceso a este PDF, así que me lo piden por privado en mi Instagram. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias al equipo, al Team Alpha por estar ahí. Y bueno, estaremos viéndonos todas las semanas en vivo, en lives como este, para poder disfrutar y aprender juntos. Así que cuídense, los quiero mucho, muchas gracias.